Mr. President, you tweeted this morning that it's U.S. foolishness, stupidity, and the Mueller probe that is responsible for the decline in U.S. relations with Russia. Do you hold Russia at all accountable for anything in particular? And if so, what would you consider them that they are responsible for? Yes, I do. I hold both countries responsible. I think that the United States has been foolish. I think we've all been foolish. We should have had this dialogue a long time ago, a long time, frankly, before I got to office. I do feel that we have both made some mistakes. No crean, queridos amigos, que esto que están viendo, el encuentro fantástico en Helsinki, en Finlandia, entre Donald Trump y Putin, fue algo improvisado en la realidad. Lo llevaron a cabo en Helsinki, fíjense lo que les estoy diciendo, en Finlandia, y esto va a tener mucho que ver con Finlandia, todo lo que estamos hablando. Esa imagen que tenían ustedes, le estamos poniendo aquí, de una exposición en Moscú, rendía homenaje a los dos hombres poderosos que habían intentado hacer esto 150, casi 160 años atrás, en el año 61. Fíjense lo que les decimos. Y uno de ellos era zar de Rusia y duque de Finlandia, también rey de Polonia. Por eso es que ellos, Trump y Putin, se reúnen en Finlandia de manera perfecta para reeditar todo aquello que aquellos grandes hombres no pudieron hacer. Nos estamos refiriendo al zar Alejandro II y al 16º presidente de Estados Unidos, a Abraham Lincoln, que en la realidad tenían muchísimo en común. Fíjense, ¿en qué sentido? Lincoln en la realidad proclamó la emancipación de los esclavos en los territorios de la Confederación el 1 de enero de 1863. Y así cambió todo absolutamente, en la medida que el Imperio ruso, esto también fue hecho por Alejandro II y afectó a 23 millones de personas. Esto fue muy fuerte y era más que simplemente la liberación de los esclavos de uno y otro país. Eran temas poderosos y en el caso de Lincoln se daba en medio de la guerra civil estadounidense. Era muy importante. Estos hombres, Lincoln y Alejandro II, compartieron sueños e ideas respecto a lo que debía ser la tierra y mucho más. Y por eso mismo las cosas se complicaron para ellos. Ahora vean, en este caso, sus sucesores, 150 años después, sí lo están haciendo. Debe quedarnos claro, queridos amigos, que en esta situación, en el año 63, 1863, estaba muy complicado. En la realidad, Lincoln estaba metido en medio de la guerra de secesión y además se encontraba enfermo y postrado en cama. Pero miren cómo es, llegan noticias de la aparición de las escuadras navales de la flota imperial rusa. Y obviamente Lincoln manda a su señora esposa, la primera dama, a recibir al primero de estos barcos que llega a Nueva York. Y la primera dama se embarca entonces en una fragata Osliabia en la realidad, una poderosa fragata de 33 cañones. Fíjense qué tipo de relacionamiento. Y ella propone un brindis, obviamente, por la salud del emperador de Rusia, a lo que el capitán del buque ruso
responde con otro brindis por el presidente de Estados Unidos. Obviamente, unos días más tarde estaba llegando también al puerto de Nueva York desde San Petersburgo el resto de esa escuadra del Atlántico. Fíjense, esto no es de hoy, ¿verdad? Las flotas y las escuadras del Atlántico y del Pacífico, eso existió toda la vida. Las fragatas Alexander Nevsky, la Peresvet y corbatas Variag, Vitiaz y un clipper Almaz también llegan todos a Nueva York y son recibidos por la banda del USS North Carolina tocando Dios salve al zar. Fíjense el tipo de relacionamiento que poco a poco vamos a ir comprendiendo con los videos, que procede del mismo lugar. En la realidad, tanto norteamericanos como rusos proceden de lo que llamaremos y explicaremos como la Tartaria, la anterior Tartaria, el gran imperio de la Tartaria, algo que toda la oscuridad se ha preocupado en ocultar poderosamente a todos su existencia. Pero fíjense cómo es esto, obviamente se hacen espectaculares bailes y soirée de gala para recibir a los marinos rusos que fueron recibidos en Estados Unidos, obviamente como salvadores. Esto es realmente muy importante, mucho más cuando procediendo de puertos del oriente ruso llegan a San Francisco después más naves, la corbeta Bogatyr, la Kalevala, la Rinanda y la Novik, y con otros dos clippers al mando del almirante Popov, para ayudar en la costa del oeste, en la costa del Pacífico, bloqueando posibles llegadas de naves británicas y francesas a apoyar al sur. Esto es muy importante porque esta interacción, obviamente, junto con otras más, le va a costar la vida a estos dos presidentes, bueno, a este presidente y al zar ruso Alejandro, que están empezando a sufrir en estas tierras el terrorismo, están empezando a sufrir en estas tierras lo que nosotros ya sufrimos aquí y todos han sufrido en alguna etapa en estos años, la subversión y el terrorismo, que increíblemente después se convierten de repente en gobiernos. Los mismos subversivos se convierten en gobiernos por el apoyo poderoso de la oscuridad, que siempre ha sido la misma. Ahora vean qué interesante, se hacen espectaculares galas y bailes en festejo de la llegada de estos apoyos en la ciudad de Nueva York. Se hacen bailes especiales en la Astor House y también en la Academia de Música. Realmente hay un apoyo moral muy fuerte de Rusia al norte en la guerra civil. Pero no hay que descuidar aquí que el zar Alejandro cumple con dos cometidos al mismo tiempo: apoyar a sus amigos de América del Norte, de Estados Unidos, y además tener sus buques fuera de Rusia. Miren lo que les digo, fuera de sus puertos en Rusia, a disposición inmediata para intervenir en caso de que Inglaterra y Francia, poderosamente aliados por muchas fuerzas de fondo, intervinieran en los conflictos que estaba habiendo en Polonia, en las agitaciones que estaba habiendo en Polonia. Otra vez la subversión y los agitadores en Polonia, donde el zar Alejandro era rey
estaban llevando a cabo una labor poderosa y el zar Alejandro se planta muy firme, manda sus escuadras a Estados Unidos y les dice que en la medida de que ellos intervengan en Estados Unidos o en Polonia, se las van a tener que ver con la flota rusa que va a intervenir para con el tránsito de mercaderías de los buques franceses e ingleses en el Atlántico y el Pacífico. Y ahí queda absolutamente muerta toda la intervención de Francia y de Inglaterra que estaban haciendo en favor del sur de Estados Unidos. Ahora fíjense lo que sucede. Lincoln estaba teniendo grandes problemas para financiar toda la guerra en la realidad porque los financistas internacionales, que obviamente tienen partido en esta historia y que están del lado opuesto, le cobraban demasiado caro cualquier tipo de financiamiento de su guerra. Entonces Lincoln se decide a hacer sus propios billetes, como lo ven aquí, que obviamente lo ponen en problemas mucho más graves aún y ponen obviamente en riesgo su vida. No hay que olvidarse que Lincoln era un feroz opositor a lo que en ese momento se quería hacer, formar la Reserva Federal. Lincoln era un feroz opositor a eso y como muchos dicen, obviamente esta fue una de las razones para su asesinato. Como otros tantos, obviamente el siguiente feroz opositor a la Reserva Federal fue Kennedy y ya tienen claro la suerte que corrió. Pero fíjense lo que sucede en esta oportunidad. Las cosas obviamente avanzan y inmediatamente después de que se fuera la flota desde Estados Unidos, un poco más adelante, el 14 de abril de 1865, en la noche hacia el 15, Lincoln sufre el que obviamente estábamos comentando anteriormente, muriendo en la madrugada del día 15. Esto es muy importante porque ustedes van a ver también que como la oscuridad siempre lo hace, vincula las acciones para que el mensaje sea claro para aquellos que lo tienen que recibir. Y exactamente un año después y un día, el 16 de abril de 1866, el zar Alejandro II tiene su primer atentado, otra vez estando presente en estas tierras que habían realizado una labor fantástica al efectuar tanto americanos como rusos la liberación de todos los esclavos. Pero eran los esclavos involucrados en las tierras del sur, gran parte de ellas pertenecientes o financiadas por los grandes poderes de la oscuridad, al igual que la trata de esclavos en su momento había sido totalmente realizada y financiada por la oscuridad. De la misma manera que mucho después se realizaron las tratas de drogas de aquella época como el opio, obviamente en la China, y hoy por hoy se hacen las tratas de droga de todo tipo. Y van a ver que están los gobiernos que hoy se consideran también de izquierda, que son la oscuridad, están involucrados en todos los países donde las drogas campean alegremente. Pero sigue adelante esta historia, sufre Lincoln su atentado, sufre Alejandro II su primer atentado, que no es
el de su muerte, que sucede muchos años más tarde. Pero de todos modos, les vamos a vincular esto con otros eventos. Como decimos nosotros siempre, vamos a conectar los puntos para que a ustedes les quede entendido. Fíjense lo que les vamos a mostrar aquí.